Anemia se define como una disminución de la concentración normal de la hemoglobina. La Organización Mundial de la Salud ha establecido los rangos de referencia normales dependiendo del sexo y la edad. De acuerdo a esto, se establece que una persona de sexo femenino tiene anemia cuando su hemoglobina se encuentra por debajo de 12 gramos por decilitro. Para el varón, cuando se encuentre por debajo de 13 gramos por decilitro, y para una mujer embarazada cuando sea menor a 11 gramos por decilitro. O bien, que presente un descenso brusco o gradual de 2 gramos por decilitro o más de la cifra de hemoglobina habitual de un paciente. Tenemos que tener en cuenta que la anemia es una manifestación clínica, no una enfermedad en sí, a la cual hay que diagnosticar y tratar. ¿Cómo podemos clasificar las anemias? Se las puede clasificar según su tamaño, es decir, una clasificación morfológica en anemias normocíticas, microcíticas o macrocíticas. Una clasificación fisiopatogénica en anemias regenerativas y arregenerativas. O bien en una clasificación etiopatogénica, es decir, si son de causas medulares o de causas periféricas. Teniendo en cuenta la diapositiva anterior, a las anemias las clasificábamos por su tamaño en anemias normocíticas, macrocíticas y microcíticas. Se considera que un paciente presenta anemia microcítica cuando el tamaño de su glóbulo rojo es menor a 80 femtolitros, considerando que un glóbulo rojo normal mide aproximadamente entre 80 y 97 femtolitros. Dentro del grupo de las anemias microcíticas podemos considerar a las anemias ferropénicas, las talasemias, las anemias de los procesos crónicos y la anemia sideroblástica. De todas ellas, la anemia de más frecuencia en la práctica médica diaria es la anemia ferropénica. La anemia ferropénica es la causa más frecuente de anemia en general y de anemia microcítica en particular, tanto en países desarrollados como en países subdesarrollados. Aquí podemos observar un mapa que fue publicado por la Organización Mundial de la Salud, en donde nos muestra la incidencia de anemia a nivel mundial. Y esta estadística se realizó en base a niños entre los 6 y los 59 meses de edad y en mujeres entre los 15 y 49 años de edad. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de anemia ferropénica? Las causas más frecuentes de anemia ferropénica pueden ser por un aumento en los requerimientos, como es en el aumento de las necesidades de hierro en el caso de las mujeres embarazadas, la lactancia, en la primera infancia, durante el crecimiento y en la adolescencia. Otra causa importante es la disminución de la absorción de hierro en pacientes gastrectomizados, en síndromes de mala absorción, por ejemplo, enfermedad celíaca o en parasitosis. También tenemos que considerar el aumento de las pérdidas de hierro, que es la causa más frecuente de ferropenia en adultos de países desarrollados, y la pérdida crónica de pequeñas cantidades de sangre, bien por vía digestiva, hemorroides, esofagitis, varices esofágicas, úlcera péptica, usos de AINES y las neoplasias. Por pérdidas genitourinarias, como es la hematuria microscópica, menstruaciones excesivas, que es la causa más frecuente en mujeres fértiles occidentales. Otras causas menos comunes de pérdidas de hierro pueden ser la hemodonación excesiva y las pérdidas iatrogénicas por controles sanguíneos excesivos durante la hospitalización. Se puede producir también anemia ferropénica por déficit de ingesta en países subdesarrollados. En países desarrollados puede estar causada por dietas muy desequilibradas, anorexia nerviosa, regímenes severos de adelgazamiento o niños con alimentación a base de comida rápida. Vamos a mencionar cuáles son las necesidades diarias de hierro de un adulto, de una mujer fértil y de un adolescente. Un adulto en condiciones normales necesita 1 miligramo de hierro por día. Con una dieta habitual se ingieren aproximadamente 10 miligramos por día y se absorbe un 10%, pero si fuese necesario
podría llegar a incrementarse la absorción hasta un 30% del hierro ingresado. Las mujeres durante la época de actividad gonadal necesitan aproximadamente entre 0,5 a 1 miligramo de hierro más que un adulto normal, es decir, 1,5 a 2 miligramos de hierro por día. Esto se debe a las pérdidas menstruales. Se considera que aproximadamente 1 miligramo de hierro por cada 2 litros de sangre es lo que se pierde durante las menstruaciones. Por eso, las mujeres en edad fértil son más propensas a padecer anemia ferropénica. En el caso del adolescente, debido al crecimiento, también hay un aumento de las necesidades, al igual que ocurre en las mujeres embarazadas, por lo que ambos son también grupos de riesgo para padecer anemias ferropénicas. Vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas de un paciente con anemia ferropénica. En primer lugar, tenemos que decir que el paciente con anemia ferropénica va a tener una clínica característica, como es que va a referir la presencia de cefaleas, de mareos, de taquicardia, o bien de palpitaciones y de astenia. En relación a lo que se refiere a la clínica del síndrome ferropénico, va a observar este paciente cambios a nivel epitelial. Por ejemplo, a nivel de piel y faneras, va a referir caída del pelo, puntas de cabello abiertas, uñas frágiles que pueden tener estrías, o bien coiloniquias, que son las uñas en cuchara. A nivel de la boca puede presentar apertura de las comisuras bucales, rágades, estomatitis angular o bien glositis. Y en relación a la clínica de la causa de la anemia, tenemos que tener en cuenta que la anemia es un signo, no es una enfermedad en sí. A esta enfermedad hay que buscarla y hay que diagnosticarla. Por ejemplo, si es un paciente varón con anemia y que no hay pérdidas evidentes, tenemos que estudiar tubo digestivo y buscar tal vez una úlcera, un cáncer, o si es una mujer, la causa de anemia más frecuente en las mujeres en edad fértil son las causas ginecológicas, por lo cual habrá que estudiar la parte ginecológica o derivarla al especialista. Además de las manifestaciones características de la clínica del síndrome ferropénico, como son las manifestaciones epiteliales a nivel de uñas, de comisura labial, de cabello, o bien los trastornos de crecimiento en la infancia, o la astenia y la debilidad, hay un dato importante. Muchas veces los pacientes pueden referir que les guste comer sustancias que no son habituales, a lo cual se conoce como síndrome de pica. Por ejemplo, la ingesta de hielo, a lo que se conoce como pagofagia, o que les refieran que les gusta comer tierra, a lo que se conoce como geofagia, o bien que refieran comer granos de café, de almidón, pintura o cal. Para diagnosticar la anemia ferropénica, además de la clínica, ya que es común a todo síndrome anémico, nos valemos de las manifestaciones específicas del síndrome ferropénico. También podemos utilizar otros datos importantes como son, por ejemplo, el hemograma, en donde nos va a interesar la hemoglobina, el volumen corpuscular medio, el estudio del metabolismo del hierro, es decir, la sideremia, la transferrina, la cartina, el receptor soluble de transferrina. Una vez que hemos identificado la anemia ferropénica, la vamos a tratar. Un error grave es tratar en forma insuficiente al paciente con anemia ferropénica y otro es el de no buscar cuál fue la causa que nos llevó a que ese paciente presente anemia. Aquí les dejo un cuadro comparativo entre los diferentes tipos de anemia microcítica para que podamos realizar diagnósticos diferenciados. El objetivo en el tratamiento de la anemia ferropénica. Una vez que hemos hecho el diagnóstico de ferropenia, nuestro objetivo es doble. Por una parte, corregir el déficit, es decir, la anemia, para lo cual le vamos a indicar al paciente hierro, ya sea por vía oral o bien por vía parenteral. Y el segundo objetivo, que es fundamental, es buscar y tratar la causa que desencadenó la anemia. A veces los pacientes nos preguntan qué alimentos debe incorporar a la dieta para mejorar su ferremia. Le podemos decir que puede incorporar, por ejemplo, carnes, especialmente morcilla, hígado, es decir, carnes rojas, legumbres como son lentejas, algunos vegetales de hoja verde como son las espinacas y las acelgas, los frutos secos
y algunas bebidas como es el vino. En cambio, la leche y las patatas tienen poco hierro. También en esta diapositiva le indicamos cuáles son los factores favorecedores e inhibidores de la absorción del hierro. Un paciente con anemia ferropénica, ¿durante cuánto tiempo debo mantener el tratamiento? Esto va a depender según la vía de administración del hierro. Si yo le voy a indicar al paciente hierro por vía oral, el tratamiento se va a prolongar por lo menos entre 4 a 6 meses, porque no solamente debemos normalizar los valores de hemoglobina, lo que ocurre entre 4 a 10 semanas de tratamiento, sino que además hay que reponer también los depósitos. ¿Qué dosis diaria voy a utilizar? Generalmente se utilizan entre 100 y 200 miligramos de hierro elemental. Se absorben aproximadamente 30 miligramos por día, ya que la capacidad de absorción está incrementada en casos de ferropenia. Los valores de hemoglobina suelen aumentar a razón de 0,5 a 1 gramo por decilitro por semana de tratamiento. Pero si este paciente me refiere que tiene intolerancia digestiva o un defecto en la absorción intestinal de hierro que impide el tratamiento por vía oral, ¿qué otra alternativa tengo? Tengo la vía parenteral. Aunque se han utilizado preparados por vía intramuscular en forma tradicional, estos tienden a ya no utilizarse, debido a la eficacia y tolerancia de los nuevos preparados intravenosos, cuya tasa de efectos secundarios, especialmente reacciones anafilácticas, es muy baja. De los hierros que se pueden administrar por vía endovenosa, pueden utilizarse el hierro sacarosa y otro hierro que está utilizando muy habitualmente es el carboximaltosa. ¿Y cómo podemos calcular la dosis diaria de hierro que necesita? Aquí yo les dejo una tablita para poder calcular la dosis diaria. La dosis sería en miligramos. El cálculo es en una hemoglobina deseada menos la hemoglobina observada por el peso corporal por un índice que es 2.4. Existen situaciones en las que está indicado llevar a cabo un tratamiento profiláctico con hierro. Por ejemplo, en recién nacidos prematuros de bajo peso, pues carecen de hierro en sus depósitos, además de tener unas necesidades incrementadas. En el caso de la mujer embarazada, porque se deplecionan completamente los depósitos durante el mismo para la formación de las estructuras fetoplacentarias. En el caso de los pacientes que se encuentran en tratamiento por insuficiencia renal crónica, se les indica eritropoyetina para exaltar la eritropoyesis, y ello es un motivo de aumento de las necesidades de hierro. Hablar sobre anemias de enfermedades crónicas o bien anemias secundarias. Este tipo de anemia se puede observar secundaria a otras enfermedades como son las neoplasias, las enfermedades renales crónicas, hepáticas, infecciosas o bien inflamatorias. La patogenia de la anemia es muy compleja. Puede ser por déficit de eritropoyetina o bien por inhibición de la eritropoyesis por citoquinas. Son una causa muy frecuente de consulta en pacientes hospitalizados. Globalmente se considera que es la segunda causa de anemia tras la anemia ferropénica, con la que es muy importante hacer el diagnóstico diferencial. Tres rasgos más importantes de la anemia de las enfermedades crónicas son, en primer lugar, la disminución de la eritropoyesis. En segundo lugar, el atrapamiento del hierro en los depósitos del sistema mononuclear fagocítico con sideremia baja. Y en tercer lugar, un discreto acortamiento de la vida media del eritrocito. ¿Cómo se puede explicar esto? La disminución de la eritropoyesis se debe fundamentalmente a la mala respuesta a la eritropoyetina y a la acción de citoquinas. En relación a la mala respuesta de eritropoyetina, podemos decir que existe una producción insuficiente de eritropoyetina respecto al grado de anemia. Y por otro, que puede haber una producción suficiente de eritropoyetina, pero la respuesta eritropoyética a la EPO está disminuida. En relación a las citoquinas, las que intervienen son la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, entre otros, que inhiben a las unidades formadoras de colonias eritropoyéticas.
Y en relación al atrapamiento del hierro en los depósitos, podemos decir que se debe a la acción de la hepcidina, cuya producción es estimulada también por citoquinas inflamatorias, como es la interleuquina 6, entre otras, que impide la salida del hierro almacenado en los macrófagos tissulares actuando sobre la ferroportina. La vida media acortada se debe a la hiperactividad eritrofagocitósica del sistema mononuclear fagocítico hiperplaseado en el contexto del proceso inflamatorio. En relación a la clínica y el diagnóstico de la anemia de las enfermedades crónicas, podemos decir que los pacientes pueden manifestar un síndrome anémico de carácter moderado. La hemoglobina suele estar entre 8 y 11 gramos por decilitro. Suele ser normocítica y normocrómica la morfología de los hematíes. A veces pueden ser microcíticos e hipocrómicos. Los reticulocitos son normales o están bajos, pero en general no supera el 2% del valor reticulocitario. El hierro circulante, es decir, la sideremia, estará baja, mientras que el hierro almacenado en los depósitos estará elevado, es decir, va a presentar una ferritina aumentada. En algunos casos, los niveles plasmáticos de eritropoyetina están descendidos o no están lo suficientemente aumentados para el grado de anemia. ¿Cuál es la causa de la anemia en los pacientes con cánceres? Como ya hemos visto, en los pacientes oncológicos, la anemia puede deberse a los factores comunes implicados en la anemia de las enfermedades crónicas, pero además existen otros factores inherentes a los distintos tipos de cánceres. ¿Cuáles pueden ser estos? Por ejemplo, déficit de ácido fólico, ya que el tumor tiene un recambio celular que está muy aumentado, o bien que presente pérdidas hemorrágicas, por ejemplo, en los pacientes con cánceres. Otro motivo puede ser que su médula se encuentre infiltrada y exista un desplazamiento de los precursores hematopoyéticos normales. También estos pacientes pueden presentar anemia por efecto de las quimioterapias. Si recordamos, la quimioterapia va a destruir tanto las células inmaduras como las células normales. Vamos a hablar sobre anemias en enfermedades endocrinas. ¿Cuál es la anemia dentro de las enfermedades endocrinas que consideramos como más representativa, más importante? En general se considera que la anemia del hipotiroidismo es la más representativa, ya que la triiodotironina y la tiroxina estimulan en condiciones normales a la eritropoyetina. Además, tenemos que considerar que en el hipertiroidismo y en la tiroiditis autoinmune puede asociarse a anemia perniciosa por fenómenos de autoinmunidad. A la anemia en los procesos infecciosos, además de la común para la anemia de los procesos crónicos, debemos sumarle, por ejemplo, el déficit de cobalamina en el caso de algunas parasitosis, o bien una reducción en la vida media del hematí, como es la hemólisis, en los pacientes que presentan sepsis severas, acompañados de coagulación intravascular diseminada. En el caso que el paciente presente un hiperesplenismo, también va a estar acompañado por una anemia por atrapamiento. Y no es infrecuente que estos pacientes con enfermedades infecciosas presenten crisis de aplasia medular, especialmente en la infección por parvovirus B19. Las anemias de los procesos infecciosos, además de las causas propias de las enfermedades crónicas, nociones sobre el tratamiento de la anemia en las enfermedades crónicas. En primer lugar, tratar la enfermedad subyacente, que es la clave para la resolución de la anemia. La transfusión no suele estar indicada, salvo en casos que el paciente presente un síndrome anémico que provoca una descompensación hemodinámica. En aquellos pacientes cuyos niveles de eritropoyetina están descendidos o no suficientemente aumentados para el grado de anemia y que presenten síndrome anémico, puede intentarse el tratamiento con eritropoyetina. Al utilizar eritropoyetina, siempre tenemos que tratar de medir los niveles de hierro, ya que si el paciente además tiene ferropenia, deberemos instaurar tratamiento con hierro más eritropoyetina. Ahora voy a hablar sobre anemias hemolíticas.
¿Qué significa hemólisis? La hemólisis es la destrucción precoz de los hematíes y la consecuente reducción de la vida media de los mismos, la cual normalmente es de 120 días. La hemólisis no siempre va acompañada de anemia. Puede haber una hemólisis sin anemia, y esto se debe a que la pérdida de eritrocitos se encuentra compensada por un aumento en la actividad eritropoyética por parte de la médula ósea. En el caso que la destrucción supere a la velocidad de regeneración de hematíes por médula ósea, el paciente se va a manifestar con signos de anemia. La respuesta medular para compensar con un aumento en la producción de glóbulos rojos hace que la consideremos una anemia regenerativa, ya que esta compensación hace que haya un aumento de reticulocitos en sangre periférica. Las anemias hemolíticas pueden ser clasificadas según su localización, según sus manifestaciones clínicas y según su causa. Según la localización, la podemos clasificar en intravasculares y extravasculares. Las anemias hemolíticas intravasculares son aquellas en donde el hematí es destruido en el interior del torrente sanguíneo. Esto se ve en prótesis vasculares y valvulares, microangiopatía, en la coagulación intravascular diseminada, en la hemoglobinuria paroxística nocturna. En la hemólisis extravascular, el hematí es destruido en el vaso por acción de los macrófagos. Esta acción lleva a un aumento de la actividad esplénica y por ello generalmente son acompañados de esplenomegalia. Según la presentación clínica, se clasifican en hemólisis agudas y en hemólisis crónica. Y según la causa de la hemólisis, se pueden dividir en intracorpusculares, corpusculares o congénitas y extracorpusculares o adquiridas. Las causas intracorpusculares se debe a un defecto del eritrocito que condiciona la destrucción del mismo. En el caso de las hemólisis intracorpusculares, corpusculares o hereditarias, el motivo de la destrucción es su rigidez en la membrana que lo ocasiona el atrapamiento por parte del vaso y su destrucción extravascular. Esta rigidez puede verse por un trastorno a nivel de la membrana, a nivel de la hemoglobina o a nivel de las enzimas. En relación a las membranopatías, el ejemplo típico es la esferocitosis hereditaria. Otras membranopatías son la eliptocitosis, acantocitosis, estomatocitosis hereditaria. En relación a las hemoglobinopatías, en esta circunstancia hay un defecto en una de las moléculas de hemoglobina. Puede ser una sustitución de un aminoácido en una de las cadenas de la globina o un fallo en la síntesis de una de las globinas. Un ejemplo típico del primer caso es la drepanocitosis o anemia falciforme. En esta, los glóbulos rojos tienen una hemoglobina S en lugar de la normal. La hemoglobina S se genera porque el ácido glutámico se sustituye por valina en una de las cadenas de globinas. En la microcirculación hay menos presión parcial de oxígeno, se distorsionan los hematíes tomando una forma de hoz y son más rígidos. Eso condiciona que se adhieran al endotelio de la microcirculación, sean destruidos precozmente y formen conglomerados que atascan esa circulación sanguínea con los consecuentes microinfartos en cerebro, vaso o hueso. Un ejemplo de fallo en la síntesis de globina es la beta-talasemia. En este caso, hay un problema en la diferenciación de los precursores eritroides, pero también se da una hemólisis debida a la mayor rigidez de los hematíes secundaria al exceso de cadenas alfa. En relación a las enzimopatías, el ejemplo típico es el déficit de glucosa 6-fosfato dehidrogenasa. Esta es la más frecuente. Afecta a la vía pentosa-fosfato que protege al hematíes de sustancias oxidantes. Por ejemplo, al consumir habas tiernas se producen unos metabolitos oxidantes que precipitan una hemólisis y se la conoce como crisis de Fabismo. También al administrar fármacos oxidantes como la nitrofurantoína o el sulfametoxazón se desencadenan la hemólisis. Otras enzimopatías eritrocitarias son el déficit de piruvato quinasa o el déficit de pirimidina 5 nucleotidasa. Un caso especial es el de la hemólisis corpuscular
en el caso de la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es adquirida en lugar de ser hereditaria. En el caso de hemólisis extracorpusculares tenemos causas de origen inmune o no inmune. La hemólisis extracorpuscular de origen inmune se caracteriza porque los anticuerpos se depositan en la membrana del eritrocito y se produce una hemólisis intravascular por IgM o extravascular por IgG. Los anticuerpos que intervienen pueden ser de causas víricas, sistémicas o neoplásicas, anticuerpos relacionados con medicamentos o anticuerpos en las reacciones posttransfusionales. En este tipo de anemias es importante el test de Coombs directo e indirecto, que es una prueba que detecta la presencia de anticuerpos contra los hematíes. En el caso de la hemólisis extracorpuscular de causa no inmune, tenemos el efecto tóxico directo sobre los eritrocitos, como son en las infecciones por paludismo, agentes físicos como el calor, agentes químicos como el arsénico o el plomo, que provocan una hemólisis intravascular. En relación al hiperestrenismo, hay una actividad aumentada del sistema mononuclear fagocítico que provoca la hemólisis. Esta situación también está asociada a anemias por enfermedad crónica. En relación a las microangiopatías, se producen por traumatismos del eritrocito, produciéndose una hemólisis intravascular y la aparición de hematíes rotos en la circulación, que los conocemos como esquizocitos, que se pueden ver, por ejemplo, en el caso de ejercicio intenso, prótesis valvulares o depósito de fibrina en la coagulación intravascular diseminada o bien en la púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes en los pacientes con anemia hemolítica? Suelen caracterizarse por una tríada, como es anemia, con los síntomas característicos de un paciente con anemia aguda, ictericia, por aumento de la bilirrubina a predominio de bilirrubina indirecta, aumento del tamaño del vaso, es decir, esplenomegalia. Normalmente se manifiesta en forma crónica y silente, pero en algunas ocasiones se puede manifestar como una crisis hemolítica aguda que se caracteriza por fiebre, dolor abdominal, dolor lumbar, dolor óseo, ictericia, coluria o hematuria que pueden llevar a una insuficiencia renal aguda y al shock. Las anemias hemolíticas congénitas crónicas producen alteraciones óseas, fundamentalmente como pluricefalia, huesos de cepillo, úlceras trombóticas, hepatomegalia y esplenomegalia. Vamos a hablar sobre los datos de laboratorio más importantes en los pacientes con anemia hemolítica. Las anemias hemolíticas suelen ser normocíticas y regenerativas, es decir, con aumento de reticulocitos. Además, con aumento de la bilirrubina indirecta y de la LDH, así como disminución de la aptoglobina. El aumento de la bilirrubina indirecta y el aumento del urobilinógeno en orina son los que se producen por degradación del exceso de hemoglobina liberada por el sistema mononuclear fagocítico en caso de hemólisis extravascular. El aumento de la LDH proviene de los hematíes que están destruidos. El aumento del índice reticulocitario se debe al aumento de la actividad eritropoyética compensadora por parte de la médula ósea. Ya hemos dicho que es una anemia hemolítica regenerativa. Hay disminución o ausencia de aptoglobina sérica en casos de hemólisis intravascular. La aptoglobina es una proteína que se une a la hemoglobina libre y este complejo es eliminado por el sistema mononuclear fagocítico. Esta depuración causa la disminución de la aptoglobina. En la hemólisis intravascular grave habrá hemoglobina libre, que se eliminará por la orina como hemoglobinuria y parte se reabsorberá a nivel tubular, pero se depositará hierro en las células tubulares en forma de hemosiderina. Al descamarse estas células tubulares, se detectará en orina como una hemosiderinuria. Si la hemólisis es masiva, puede llegar a provocar una necrosis tubular aguda con la consiguiente insuficiencia renal. En cuanto al volumen corpuscular medio de las anemias hemolíticas, estas pueden ser normal, es decir, que son anemias normocíticas, pero a veces hay un solapamiento de imágenes. Por ejemplo, en el rasgo talasémico hay una microcitosis que se puede confundir con una ferropénica.
pero se distinguen porque la concentración de hemoglobina corpuscular media es normal en el rasgo talasémico, mientras que está disminuida en la ferropenia. Otro ejemplo es que una anemia hemolítica se presente con macrocitosis, por ejemplo, en el caso de las ferropénicas, que puede presentarse con un aumento del BCM, pero al ser regenerativa, lo vemos como si fuese macrocitosis, pero es por la crisis reticulocitaria. Hay anomalías típicas en el frotis de sangre de los pacientes con anemia hemolítica, como son los esferocitos, esquistocitos, corpúsculos Howell-Joly, punteado basófilo, dependiendo del tipo de anemia que presenten. También es bueno recordar el test de Coombs directo positivo, que es representativo de la anemia hemolítica autoinmune, o la presencia de hemoglobinas anómalas, como son la hemoglobina S en la drepanocitosis o la hemoglobina A2 en la beta-talasemia. Ahora voy a hablar sobre anemias macrocíticas. Se considera anemia macrocítica aquel paciente que presenta hemoglobinas que están descendidas con hematíes cuyo volumen corpuscular medio supera los 100 femtolitros. Según su morfología, las podemos clasificar en anemias macrocíticas no megaloblásticas y anemias macrocíticas megaloblásticas. Las características morfológicas de las anemias macrocíticas no megaloblásticas son que presentan hematíes de gran tamaño, es decir, macrocitos. Los neutrófilos son de aspecto normal, al igual que sus plaquetas. Mientras que los pacientes que presentan anemia macrocítica megaloblástica se caracterizan porque sus hematíes son de gran tamaño y presentan forma oval, a los que se conocen como macroovalocitos. Los neutrófilos, como característica, tienen un número mayor de segmentos, es decir, que son neutrófilos hipersegmentados, y las plaquetas son de gran tamaño, es decir, que pueden cursar con macroplaquetas. El hombre es incapaz de sintetizar tanto el ácido fólico como la vitamina B12. En el caso de la vitamina B12, debe adquirirla mediante los alimentos, como son los alimentos de origen animal, como es la leche, los huevos, la carne, el pescado. Los requerimientos diarios de vitamina B12 son aproximadamente entre 0,5 a 5 microgramos diarios. Se absorben a nivel del ilion terminal unido al factor intrínseco. Y los depósitos son de 2 a 3 miligramos, fundamentalmente a nivel del hígado y del riñón. Es decir, que para que un paciente presente depresión de vitamina B12, lo va a realizar después de los 1000 días. Generalmente se observa cuando el paciente tiene un déficit de vitamina B12 de aproximadamente 5 años. En cuanto al déficit de ácido fólico, en general el ácido fólico es ingerido con los vegetales de hojas verdes y las frutas. Los requerimientos diarios son entre 50 y 200 microgramos, se absorbe fundamentalmente a nivel del yeyuno, y los depósitos, que están especialmente en el hígado, son de 10 a 12 miligramos. Y el tiempo de agotamiento es más corto. Un paciente se depresiona de ácido fólico cuando se ingesta este ácido escasa durante 2 a 4 meses. ¿Cuáles son las causas de déficit de vitamina B12? Por ejemplo, una de ellas es el descenso de la ingesta. Y esto se ve generalmente en aquellos pacientes que tienen una dieta carenciada, especialmente en los vegetarianos estrictos. Otra causa son las alteraciones en la absorción, como puede ser el déficit de factor intrínseco en el caso de que el paciente presente una gastrectomía o bien que presente una gastritis crónica trófica, como es el ejemplo típico de la anemia perniciosa. También puede ser que exista un déficit de enzimas pancreáticas, como es la pancreatitis crónica o en el síndrome de Zollinger-Ellison. También podemos tener pacientes que presenten alteraciones absortivas porque haya una alteración a nivel del intestino delgado, como puede ser el SPRUE, la enfermedad celíaca, resecciones, infiltración de la pared abdominal, ya sea por linfomas, enfermedad de Crohn, avidez por la cobalamina debido a una proliferación bacteriana, por ejemplo, asa ciega, diverticulosis, hipogamaglobulinemia, parasitosis.
También puede haber alteraciones en el transporte, estas son muy raras, como puede ser el déficit congénito de transcobalamina 2 o el déficit funcional de transcobalamina 2, como es la enfermedad de Gardesa. O bien que existan aumento de los requerimientos fisiológicos en el caso del embarazo o la lactancia y patológicos como puede ser en el hipertiroidismo, en leucemias, en las anemias hemolíticas. Manifestaciones que presenta un paciente con anemia megaloblástica por déficit de vitamina B2. Además de las manifestaciones clínicas por el síndrome anémico, en estos pacientes vamos a tener manifestaciones que son particulares, como son las alteraciones epiteliales, como es la glositis con lengua de papilada, lisa y roja, subictericia, porque existe una hemólisis intramedular, alteraciones neurológicas, la más característica es la degeneración combinada, subaguda o mielosis funicular, por desmineralización de los cordones posteriores y laterales de la médula espinal, que comienza con parestesias y alteraciones de la sensibilidad vibratoria. Después hay ataxia, la cual es espástica, con romper positivo, y trastornos en la motilidad de las extremidades inferiores. Hay que hacer diagnóstico diferencial con esclerosis múltiple y con la esclerosis lateral amiotrófica. También podemos observar que estos pacientes pueden tener alteraciones psiquiátricas que son muy variables. Quizás sean más frecuentes en la anemia perniciosa. Suelen ser cuadros depresivos o neuróticos conocidos como locura megaloblástica. En ocasiones, las alteraciones neurológicas o psiquiátricas pueden preceder a la instauración del síndrome anémico. Pueden originar déficit de ácido fólico. En general, se puede observar déficit de ácido fólico en las mujeres embarazadas, en los partos prematuros, en las anemias hemolíticas o en enfermos en hemodiálisis continua. Los pacientes que han presentado anemia hemolítica crónica se pueden dar 5 miligramos de folato semanales para evitar una crisis megaloblástica. En el embarazo, la dosis profiláctica es de 0,5 a 1 miligramo por día. Además, en la administración de ácido fólico durante el embarazo se previene la aparición de defectos en el tubo neural en el recién nacido. Con folato oral, 5 miligramos por día durante aproximadamente 4 meses, se considera que los depósitos están bien. Son las manifestaciones clínicas en el paciente que presenta déficit de ácido fólico. En general, la clínica es idéntica al déficit de cobalamina, pero tenemos que tener en cuenta que estos pacientes no van a tener las manifestaciones neurológicas. ¿Cómo se trata el déficit de cobalamina? Se trata con hidroxicobalamina por vía intramuscular. Recuerde que el déficit siempre se produce por alteración de la absorción. La dosis es de 1000 microgramos diarios durante una semana. Se debe instaurar un tratamiento de por vida en aquellas situaciones en que no se pueda corregir la causa, por ejemplo en pacientes gastrectomizados o los pacientes con anemia perniciosa. Se da una dosis de mantenimiento cada 2 o 3 meses. ¿Cuál es el detalle del tratamiento que jamás debe olvidar un médico general? Nunca debe darse únicamente ácido fólico si todavía no se conoce cuál es el déficit específico, porque si hay déficit de cobalamina y no de fólico, agrava los síntomas neurológicos. En los casos que requieran tratamiento urgente, lo cual es muy infrecuente, y no se disponga aún de los resultados definitivos del laboratorio, pueden darse conjuntamente cobalamina y ácido fólico. Si se sabe que existe ya déficit de cobalamina, lógicamente, dar solo cobalamina y si es de fólico, dar solo fólico. ¿Cómo puede evaluar la respuesta al tratamiento? En los primeros 5 a 7 días se produce la llamada crisis reticulocitaria, es decir, que hay un aumento explosivo de los reticulocitos. La hemoglobina aumenta aproximadamente 2 gramos por decilitro cada 15 días. La sideremia desciende precozmente. Este es un buen indicador de respuesta favorable porque el hierro ya se utiliza normalmente para formar parte de hematíes normales. La neuropatía periférica a veces puede mejorar en parte, pero las lesiones de los cordones medulares son irreversibles, aunque puede detenerse su progresión.